Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Briceño, estoy de integrante en el grupo número 4 y me tocó exponerles sobre registros administrativos. ¿Qué es un registro? Un registro es un documento del cual evidenciamos datos sobre personas, hechos, establecimientos o procesos que responden a propósitos administrativos y utilizamos instrumentos específicos como formularios, fichas, expedientes, etc. Ejemplos de registros. Puede ser un contrato o un informe, una lista de asistencia, sea de estudiantes, trabajadores o de alguna actividad a realizar que necesites evidenciar un registro de eso, o la toma de datos. Eso es un registro. Beneficios. Existen muchos tipos de beneficios de utilizar el registro, pero yo destacaría principalmente los siguientes. Controla los procesos, evidencia el cumplimiento de los procesos, mide el rendimiento de los procesos y evidencia un trabajo a realizar. Es importante mantener registros de las actividades de la empresa, porque de hecho lo que no se registra no se controla, lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, si quieres gestionar tu empresa, deberías entender en perfección qué es un registro y en qué momento del ciclo productivo establecer un registro. Partes que deben componer un registro. Primero que todo, el nombre del registro. Ponle un nombre que tenga que ver con la actividad o acto que vas a evidenciar. Fecha del cumplimiento. Todo documento que evidencia un acto o una actividad se tiene que realizar en el momento determinado del tiempo. Ponle esa fecha, ponle la fecha que cuadraste con la persona que se le va a hacer el registro. ¿Quién lo complementa? Un registro debe dejar constancia de la persona o las personas que lo están cumplimentando. Fecha de la edición del formato. Esto es ley. Cada vez que vayas a editar el formato del registro, debes colocarle la revisión. Por ejemplo, esta es la primera revisión. Entonces, revisión número 0 de la fecha 21/01 del 2024. Siempre tiene que tener la fecha que se va editando el registro. Y la quinta, contenido que evidencie el acto de la actividad. Siempre tiene que ver algo que evidencie que se está haciendo la actividad que se está registrando. Siempre. ¿En qué momento establecer un registro? Un registro se utiliza cuando tienes necesidad de evidenciar un acto, evidenciar la actividad de un proceso o evidenciar el rendimiento de un proceso. Evidenciar un acto es llegar al acuerdo con el cliente o el proveedor y se debe realizar un contrato o una oferta o una cotización para que eso se evidencie de lo que tú quedaste con tu cliente. Evidenciar la actividad del proceso, demostrar o justificar la operación concreta del proceso. Un ejemplo es una hoja de control de temperaturas, un check-in de verificación, entre otras. Evidenciar el rendimiento de procesos, el despliegue del objetivo, el despliegue de un indicador de gestión o el estado de estudiantes o una evaluación de proveedores. Eso puede ser una evidencia de rendimiento de procesos. Yo los dejo hasta aquí. A continuación van a ver a mi amiga que va a exponer sobre archivos. Muchas gracias. Archivos de empresa. ¿Qué son? Un archivo de empresa es el conjunto de documentos producidos por una empresa en el desarrollo de las actividades que le son propias, de manera orgánica y automática, y conservados como testimonio de información. Funciones. 1. Almacenar la documentación. 2. Recuperar de inmediato los documentos almacenados. 3. Reunir los documentos de la empresa. 4. Proposición de documentos. ¿Cuáles son los tipos de archivos? Por el tamaño de la empresa, dependiendo del tipo de actividad, por su expansión territorial, por su actividad comercial, por la edad de los documentos. Los archiveros de empresa en el mundo actual. El perfil del archivero de empresa tiene que ver con gestor de la información, infotecnólogo y documentalista. Se le pide que traten más con información que con documentos, y cuando se piden documentos siempre son informáticos.
No se le puede pedir que conserve, sino que acerque información. Suelen producirse pérdidas y desaparición de documentos cuando estos pierden vigencia. La mayoría de los archivos de empresas son administrativos. Hay algunos intermedios y muy pocos históricos. El archivo histórico permite conocer cuál fue la razón de las primeras decisiones de la empresa e investigar sobre ella y sobre su evolución. Puede ser la base de la política de publicidad de la empresa y de su área legal. Ambos son pilares fundamentales de la gestión de empresas. El planteamiento sobre los archivos de empresa debe centrarse en los siguientes puntos. 1. El carácter específico de los fondos. 2. La política de conservación de documentos. 3. La política de destrucción de documentos. 4. La inexistencia de archiveros profesionales. 5. El desarrollo de la labor profesional del archivero de empresa. 6. El lugar dentro del organigrama de la empresa. 7. La revalorización dentro del patrimonio industrial. 8. La inexistencia de una legislación normativa. Y por último, la inexistencia de un sistema de archivos. Buenas tardes, mi nombre es Margaret Gómez y voy a estar con ustedes para concluir este tema de archivo de empresa. Bien, gestión de archivo de empresa. Es el proceso por el cual se origina y clasifica toda la información empresarial, ya sea con documentos físicos o electrónicos. La información empresarial es un conjunto de datos, de procedimientos, de recursos que la empresa va recogiendo a lo largo del paso de los años. Podríamos estar hablando entonces de un activo intangible, ya que es la experiencia que la empresa va recopilando a lo largo del tiempo. El principal objetivo de la gestión de archivos de empresa es generar procedimientos que ayuden con el flujo documental empresarial, ya que estos documentos van a ser parte de la empresa, parte de sus actividades diarias y por lo tanto la van a acompañar a lo largo de su vida, desde que la empresa inicia sus operaciones hasta el final de ellas. En este mismo orden de ideas vamos a continuar con la definición de la palabra archivo, la cual ha sido ampliamente explicada por mi compañera Eugenia Ramírez. Vamos a sintetizar esta información. Según el diccionario de terminología archivística del Consejo Internacional de Archivos, la palabra puede ser entendida bajo tres acepciones. Primero, conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma, su soporte material, debe haber sido producido o recibido por una persona física o moral, por una persona o por un ente público o privado, ya conservado por sus creadores o por sus sucesores para sus propios fines, y ya transmitido a la institución de archivo por su alto valor archivístico. 2. Institución responsable. Bien, es la institución encargada de la acogida, del tratamiento, de la conservación de estos documentos. Edificio o parte del edificio es el lugar donde los documentos son conservados. El documento, derivado del latín docere, enseñar, instruir, según el diccionario archivístico del Consejo Nacional de Archivos, puede ser entendido como la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta. El documento posee ciertos elementos que lo caracterizan, entre ellos la corporeidad física. Acá estamos hablando desde una tablilla de barro hasta un disco óptico en caso de ser electrónico. La información o noticia que transmite el registro, que es la fijación de la información en dicho documento. Estamos hablando de cinta, ondas electromagnéticas, entre otras. Desde el punto de vista archivístico, el documento posee ciertos elementos. Carácter seriado, es decir, el documento se produce uno a uno hasta formar una serie. Génesis. El documento no es algo aislado de la actividad de la empresa, sino que más bien es el resultado de la actividad diaria de ella, exclusividad. Rara vez vamos a conseguir los documentos con la misma información, intensidad, extensión, interrelación. Aquí partimos del principio de que los documentos aislados no transmiten
la misma información o la información completa como cuando pertenece a una serie. El documento también posee otros elementos diferenciadores como autenticidad, fiabilidad, integridad y manejabilidad. Norma ISO 15489 de la gestión de documentos y archivos eficientes. Es un estándar internacional que establece los principios y requisitos para una gestión eficiente de documentos y archivos en cualquier tipo de organización. Entre los requisitos que la empresa debe cumplir para estar apegada a la norma ISO 15489 tenemos política de gestión de documentos, lo que quiere decir que la empresa debe establecer una política clara, ¿verdad? En base a estudios que previamente tuvo que haber hecho, debe establecer la política para gestionar los documentos según las necesidades de la empresa. Procesos documentados. Debe establecer procesos documentados para la creación, captura, conservación, acceso, incluso la destrucción de documentos. Controles de seguridad se deben establecer para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a los documentos, para evitar pérdidas, extravíos, robos. Formación y concienciación. Se debe crear ese ambiente de conciencia dentro de la empresa de la necesidad de crear una gestión de documentos para la empresa. Monitorización y mejora. En este ámbito, pues se debe vigilar por el cumplimiento de la norma y si hay mejoras, aplicarlas. Ya hemos hablado del término de archivos, hemos hablado de los documentos, hemos hablado de la norma que regula la gestión de los documentos. Ahora vamos a hablar de las series documentales. Etimológicamente proviene del verbo latino serere, que significa entretejer o encadenar. Según Aguilera Ignatius, 2008, es un conjunto de expedientes entrelazados de una misma función. Es importante resaltar que las series documentales son únicas. Partiendo de esa definición, ¿verdad?, podemos establecer 4 formas para identificar las series documentales. Entre ellas tenemos un mismo procedimiento. Para ilustrar este ítem podemos nombrar los procesos judiciales, bien sean laborales, mercantiles, bien sea una licitación pública, una misma actividad. Podemos nombrar el registro en los libros contables, los registros diarios, pues en el libro diario, valga la redundancia. Una misma tipología. Un buen ejemplo son los libros asentados en los registros civiles de matrimonio, de nacimientos, de funciones respectivamente. Una relación derivada de su creación. Las series documentales pueden ser clasificadas en funcional y orgánica. La norma ISO 15489 establece la clasificación funcional como la más apropiada, ya que estas series van a derivar de las funciones naturales de la empresa. Bien, básicamente podemos encontrar en la mayoría de las empresas, porque sabemos que no todas son iguales, series documentales 1, órganos de gobierno, series documentales 2, administración, series documentales 3, producción y ventas, series documentales 4, administración. Series 1, órganos de gobierno. En esta área vamos a encontrar, vamos a encontrar documentos creados desde un punto de vista notarial. Entre ellos podemos mencionar la escritura única notarial, estatutos sociales de la empresa, actas y consejos de administración. Series documentales 2, administración. Los documentos que vamos a encontrar en esta serie pueden ser los siguientes: libros de registro de entrada y salida, relación de puestos de trabajo, organigrama, libro de visitas, registro y gestión del personal. Este es muy importante. Acá vamos a encontrar los contratos, entre otras cosas que son importantes, de su importancia dentro del área de la gestión del personal. Documentos
de higiene y seguridad laboral, documentos de servicios médicos y documentación sindical. Serie 3, producción y ventas. Los documentos que vamos a encontrar más importantes en esta serie son ficheros de proveedor y cliente, contratación de suministros, pedidos, inventarios de existencia, documentación complementaria de transporte, facturas, recibos, pagarés, y cheques, y correspondencia. Series 4, administración económica. La mitad, si no es toda, de la información que se maneja dentro de la empresa es contable, ¿verdad? Vamos a conseguir lo que son los libros contables, inventarios y balance, cuentas anuales, registros de remuneraciones, manuales y procedimientos de control de. Tener una buena política de gestión de archivos dentro de la empresa es una labor titánica, más sin embargo no es imposible, pues debemos recordar que la empresa debe marchar en orden en todas sus áreas, en todos sus aspectos, y más en cuanto a las series documentales o a los archivos, a los documentos que se van a generar de la propia actividad de ella, ya que como hemos aprendido a lo largo de la investigación de este tema, todos estos documentos nos van a servir como prueba, como información de las actividades de la empresa, de su experiencia, de lo que ha hecho a lo largo del paso de los años. Bien, la información de la cual les hablé fue tomada del libro de Administración de Documentos y Archivos, Textos Fundamentales, y de la bloguera Laura Nobel, Archivos de Empresa. Espero que haya. Hola, buenas tardes, mi nombre es Glenda Alarcón y hablaré un poco sobre el modelado organizacional. El modelado organizacional, también llamado estructura organizacional, es la forma en cómo se acoge una empresa con relación a su área de trabajo, en los distintos niveles de comunicación, autoridad y estrategias. El modelado organizacional se define como una organización en el marco de su trabajo y además está dirigido por los objetivos y las metas de la organización. Por otro lado, ofrece soporte y contexto a la empresa. El objetivo principal del modelado organizacional es facilitar la gestión de la empresa. Cabe destacar que la estructura organizacional es estática, mientras que las empresas están en constante cambio, lo que es necesario ajustar cambios en el modelado organizacional. Algunas características de lo que son los modelos organizacionales podemos destacar en primer lugar que la estructura debe ser bien clara y definida, es decir, que los empleados deben conocer cuáles son sus roles y sus responsabilidades. Por otro lado, el sistema de comunicación debe ser efectivo, lo que facilite la transmisión de información en distintas áreas y niveles jerárquicos. La empresa debe tener una visión clara en sus propósitos, objetivos y misiones, lo que facilite la toma de decisiones y la gestión de la organización. Por último, los modelos organizacionales se pueden dividir en diferentes departamentos y áreas específicas, pero todo depende de los objetivos y las misiones que tenga dicha empresa. Ahora bien, la principal función del modelo organizacional es organizar las empresas. Existen diferentes tipos de modelos organizacionales. Entre los más usados son centralizados. Acá existe una directiva y una cabeza visible, la cual es superior a los demás miembros. Están los descentralizados. En este modelo, los directivos ejercen responsabilidades en miembros inferiores. Está el modelo funcional. Acá se agrupan dependiendo de las funciones de cada departamento.
ya sea en la parte de marketing, en la parte de financiamiento o de operaciones. Está el modelo divisional. Acá se dividen por unidades de negocios. Cada unidad posee sus respectivos recursos. Este modelo es usado en grandes empresas. Está el modelo matricial, la cual es la combinación del modelo funcional y el modelo divisional. Acá se superponen dos estructuras. Y por último está el modelo lineal, donde acá toma las decisiones y ejerce las responsabilidades una sola persona. En conclusión, podemos decir que los registros, los archivos y el modelo organizacional son un elemento clave en las diferentes empresas u organizaciones, ya que facilita la gestión de la empresa, además facilita la toma de decisiones y hace que la empresa funcione de manera correcta. Muchas gracias por su atención.